Muy bien. Les comentaba la clase anterior que ya es poco lo que nos resta, ¿verdad? Ya solamente vamos a ver este tema el día de hoy y con esto vamos a concluir porque ya la siguiente semana, ¿verdad? Ya tenemos exámenes, los próximos 2 sábados tenemos exámenes finales. Así que yo voy a ver el último tema con ustedes, no es nada complicado. Hemos venido abordando los últimos, ¿verdad? Correspondientes a lo que es la comprensión. Teníamos en la clase anterior vimos entonces los 3 momentos de la lectura, ¿verdad? Del antes, durante y después, cada uno con su desarrollo. Vimos anteriormente a ello los tipos de texto, ¿verdad? Cómo nosotros podemos conocer los tipos de texto de acuerdo a lo literario, lo informático, lo publicitario, ¿verdad? Con relación a entretenimiento, entre otros. Ya nosotros nos hemos referido bastante que manejamos mucho lo que es el científico, ¿verdad? El informativo y el literario, que son 3 elementos fundamentales para nosotros dentro de la lectura y el desarrollo que hacemos de la misma. Para ello también nosotros vamos a ver los principales tipos de lectura. Estos tipos de lectura regularmente siempre vamos a encontrarlos y la práctica pues va a ser según la necesidad que se tenga. La clasificación que nosotros encontramos regularmente siempre es muy personal, porque recordemos que la lectura la lleva a cabo la propia persona. Les decía, si es un poco en su momento dentro de lo académico impositivo, sí, pero luego de cómo usted lo desarrolla y lo lleva a cabo, ya es muy personal. Dentro de ellos, dice, son muchas las diferentes formas que podemos encontrar lo que es leer el material escrito. En este caso vamos a indicar una totalidad de tipos de lecturas. Vuelvo y repito, pues nosotros vamos a encontrar muchos tipos de lectura. Solamente que aquí vamos a mencionar algunos principales. Uno de ellos es el que nosotros realizamos regularmente en práctica de comprensión lectora. Dice que es la lectura oral. Conocemos a la lectura oral o vocal, aquel tipo de lectura en el que el sujeto exterioriza mediante la voz aquello que es leído, lo que acabo de hacer, ¿verdad? En este caso yo leí esta parte. El sujeto interioriza mediante la voz aquello que es leído. ¿Qué significa eso? Que yo voy identificando cada una de las letras, voy leyendo y voy expresándolas de forma oral, es decir, una palabra expresada en voz alta. Dicho de otra forma, la lectura oral es aquella que hacemos cuando leemos en voz alta. Definitivamente, este tipo de lectura es la que nosotros en un momento utilizamos, ¿verdad? La parte fonológica de la letra de la palabra para poderla expresar. Es habitual que se use, dice, cuando se lee a lo largo de otra persona, cuando pretendemos utilizar el sonido. Nosotros regularmente ya conocemos la combinación de sonidos en vocales, en consonantes, la combinación de las mismas en sílabas y por ende nosotros desarrollamos cada uno de estos elementos, ya no les decía, ¿verdad? De forma eh, que vamos nosotros a solo tomar sílabas y vamos a deletrear. Entonces yo no voy a decir lectura, nosotros ya leemos totalmente. Entonces, este tipo de lectura definitivamente es la que se hace en voz alta y que es la que el ser humano interioriza mediante su voz como tal. Tenemos una segunda, es la lectura subvocal o silenciosa. Se denomina silenciosa subvocal aquella que se lleva a cabo de manera silenciosa. Otra vez, es decir, no producimos ningún sonido definitivamente. Y acá ya entonces me da la claridad, ¿verdad? Cuando yo no produzco ningún sonido, definitivamente es aquella que yo realizo con la vista. Y no es aquella que yo voy a tomar, ¿verdad? Que les he dicho que vamos a solamente acuchichar y voy a decir, ok, los reproductores mentales, se trata de un tipo. No, o sea, yo estoy totalmente solo con la vista. A eso se llama subvocal o silenciosa. Entonces, este tipo de lectura se precisa de capacidad para concentrarse y requiere de cierto dominio de la capacidad para leer de forma fluida. ¿Por qué situación? Se recuerdan que la vez anterior les decía, yo puedo confundirme, pero está en mí el que yo retroceda y lea correctamente la palabra. Regularmente cuando yo me confundo de forma silenciosa, pues yo continúo y supongo que la palabra era así, mientras que cuando yo leo en voz alta y me confundo, o sea, yo retrocedo automáticamente. Entonces,
Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Cuando yo leo en voz alta, yo me voy escuchando y voy pronunciando las palabras, el sonido. Mientras que solamente con la vista, pues yo en un momento determinado voy a suponer que lo que leí era lo que estaba escrito como tal. Entonces, sobre ello, pues en su momento dice, se necesita también de tener una concentración. Hay personas que con un ruidito y ¡pum! Ya se perdieron de la lectura. Entonces, todo ello es importante que nosotros veamos cómo se presentan las ventajas o desventajas de lo que es la lectura. La lectura rápida, su nombre lo indica, es rápida o superficial, se caracteriza por llevarse a cabo de manera veloz sin detenerse ni profundizar en lo leído. Regularmente esta lectura nosotros la hacemos siempre cuando tenemos prisa, ¿verdad? En conocer, en informarnos lo que estamos leyendo. Entonces dice, permite hacerse una idea de lo que estamos leyendo. La temática y dice tal vez la estructura básica, pero de manera general, y dice sin tener en cuenta aspectos más profundos o complejos. ¿Qué pasa con ello? Definitivamente nosotros siempre estamos en esta situación. Estamos leyendo y como a mí me urge, ¿verdad? Leer, pues lo hago de forma rápida, sin profundizar. Ahora, cuando yo necesito informarme, yo necesito realmente conocer lo que estoy leyendo, ahí sí me detengo y hago un conocimiento más profundo. Nosotros leemos de manera superficial una noticia, un artículo, solamente por pasar, ¿verdad? La lectura. No es que a mí me interese, porque si a mí me interesara, entonces ahí sí me detengo. Y entonces yo profundizo. En este caso, no necesito profundizar, ¿verdad? O sea, no tengo que hacer eso. La lectura secuencial, como su nombre lo indica, va seguido, ¿verdad? Es una secuencia. Por eso se llama secuencial. En este caso se lleva a cabo, perdón, sin prisas. Aquí está lo que yo les decía. Si yo me confundo en la dicción, o sea, yo vuelvo otra vez a pronunciarlo. Mientras que a veces cuando estamos en la lectura visual, pues si me confundí, yo continúo. En, en este caso, cuando nosotros pronunciamos mal la palabra, nos detenemos hasta pronunciarla correctamente. Bueno, la secuencial entonces dice que se lleva a cabo sin prisas y toma en cuenta la totalidad del texto sin saltarse nada. En este caso permite a la persona ir entendiendo y comprendiendo cada uno de los temas que va abordando. En este caso puede también llamarse como una lectura profunda, porque nosotros vamos desarrollando eventos, ¿verdad? Dentro de la lectura. Llámese esta lectura secuencial cuando nosotros leemos un libro de cuentos, una obra literaria, un libro que nos han asignado. Vamos de proceso en proceso y vamos sumando hasta llegar al final de nuestro libro. Eso es algo secuencial. La lectura intensiva, bueno, secuencial también lo que estamos realizando en todo momento, ¿verdad? Porque nadie lee solo un pedazo y luego se salta al final o vuelvo otra vez a retroceder al inicio, ¿verdad? O sea, no, secuencial es porque voy de inicio a fin. La lectura intensiva, otros tipos de lectura, es la intensiva, dice, la cual implica que se lleva a cabo una lectura extensa y consensuada. Definitivamente la lectura extensiva también es otro elemento que nosotros utilizamos. Regularmente tratamos, ¿verdad?, de que usted vaya a ese ritmo que nosotros necesitamos con lectura. Nosotros, en realidad, si estuviéramos de forma presencial, pues tendríamos, ¿verdad?, que leer un libro por mes. Y entonces yo les asignaría ese libro, ¿verdad?, las situaciones. Pero como estamos de forma no presencial, entonces yo no tengo ese tiempo como para poder observar que usted esté desarrollando la misma. Por ello es que yo me detengo, ¿verdad? A solo algunos aspectos. Y que de hecho, pues hoy ustedes se van a dar cuenta de una comprensión lectora que nos vamos a dedicar a ello. Hasta ahí. Más sin embargo, la lectura intensiva, nosotros tendríamos que sumar una totalidad de un texto como tal en un tiempo estimado. Y eso se hace para que cada vez, ¿verdad? Se vaya sumando esa velocidad, esa comprensión que nosotros necesitamos. Tenemos lectura involuntaria e inconsciente. Ya su nombre nos dijo, ¿verdad? O sea, no es algo que yo quería leer, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es involuntaria. Tal y como nos dice el término, es que se produce de manera inconsciente y sin que medie la voluntad del sujeto para leer el contenido. Esta lectura implica cierta capacidad de comprensión lectora, ya que requiere ser capaz, ¿verdad?, de procesar un mensaje escrito antes, incluso de que nos demos cuenta de que estamos leyendo. ¿Qué pasa en algún momento? Por ejemplo,
encontramos casi cualquier producto publicitario y algo que que aprovecha el marketing, ¿verdad? Para poder generar un estímulo. Nosotros regularmente se han dado cuenta ustedes que a veces estamos viendo un video, estamos viendo alguna situación por el internet y automáticamente, ¡pum!, aparece un mensaje, ¿verdad? De publicidad y nosotros lo leemos. Y regularmente hoy en día, dentro de las redes sociales, pues se involucra mucho esta parte. También cuando salimos, ¿verdad? Y necesitamos buscar algo, pues automáticamente ahí vamos leyendo nosotros rótulos, vamos viendo qué información nos brinda el ambiente en el cual nosotros nos estamos desplazando. Es una lectura involuntaria. No es que usted vaya y diga, hoy voy a salir y voy a leer todos los rótulos que están en mi camino, ¿verdad? O sea, es involuntario. A veces hasta de forma inconsciente leemos y, yo pasé por tal lugar, yo creo que ahí había algo. No me acuerdo, yo como que a lo lejos leí que ahí había un lugar donde venden tal situación. ¿Por qué? Porque se hace de forma inconsciente, ¿verdad? La lectura mecánica. Dentro de la lectura mecánica es aquella que se lleva a cabo de forma automática. Esta sí es voluntaria. Por ejemplo, la que ustedes llevan en este momento con la vista. Todos están viendo la pantalla, todos nos estamos dando cuenta de cómo se está desarrollando la temática y por ende es mecánica. Todos llevamos en este caso, ¿verdad? La secuencia de lo que estamos leyendo. Entonces dice, se pasa de grafemas a fonemas, es decir, de solamente la simbología que se tiene, por ejemplo, de la letra, de la sílaba, a fonemas, a palabras específicamente, y que nosotros estamos pronunciando esa palabra en conjunto. Aquí dice, sin embargo, no es necesario, ahí estoy ya elaborando yo esos grafemas y morfemas establecidos dentro de mi lectura. Entonces dice, no es necesario que exista siquiera una comprensión del mensaje. Sería primero los tipos de lectura que llegan a apreciarse, ya que es el paso previo necesario para poder llegar a comprender lo leído. Esta parte de la lectura mecánica es la que nosotros iniciamos desde que empezamos a leer, empezamos a comprender. Entonces después ya se vuelve automática, porque en este caso, ¿verdad? Ya vamos reconociendo la palabra, ya no recordamos, ¿verdad? Cuando nos decía la maestra, esta es una doble L, pero el sonido de la L sola suena, ¿verdad? Y la doble L entonces ya sería, ya no, o sea, ya ahí automáticamente llegan a aprenderse. Entonces ahí ya nosotros estamos haciendo una lectura mecánica. La lectura comprensiva o receptiva. Esta lectura se caracteriza por el hecho de que el material leído resulta comprendido. ¿Qué significa esto? Es todo lo que nosotros hemos venido fortaleciendo, englobar esa parte, que lo que yo esté Buenos días, haciendo, señor. buenos días, que lo que yo esté haciendo, que lo que yo esté viendo, lo que yo esté en un momento determinado desarrollando, me permita a mí establecer una comprensión. ¿Qué pasa con esta parte de comprensión? Bueno, nosotros tenemos que tener en este caso, ¿verdad? Un conocimiento y una interpretación válida del material que estamos leyendo. Ahora bien, nosotros cómo vamos a llegar a esta parte de comprensión? Bueno, la práctica que siempre hemos emitido, el conocimiento de las palabras que nosotros a veces no reconocemos y les he dicho, ¿verdad? Tenemos que formar nuestro vocabulario, tenemos que ir a un diccionario, ¿verdad? Para extraer esa información y ahí automáticamente nosotros estamos haciendo una comprensión. Bueno, se recuerdan que nosotros cuando leemos en comprensión y fluidez lectora, siempre hacemos preguntas relacionadas a lo que hemos leído. ¿Qué hace? O sea, interpretar lo que hemos desarrollado. En, en la semana anterior estuvimos evaluando y en este caso me decía un jovencito, señor, pero es que yo no entiendo. Aquí me pregunta si el texto tiene autor o no tiene autor. Dice, ¿está implícito? ¿Está oculto? ¿Está visible? ¿Cómo está el autor? Y decía ahí, los autores de este artículo presentan y decía, entonces decía el señor, no entiendo, no sé si están, no aparecen o cómo es. Yo le decía, lea detenidamente y usted va a encontrar la respuesta. Pero si yo leo solamente de forma superficial, voy a leer rápido, digo, la lectura comprensiva se caracteriza por el hecho de material leído, resultado comprendiendo por el lector, de tal manera que o sea, yo no voy a entender nada, pero si yo empiezo a interpretar, dice la lectura comprensiva se caracteriza por el hecho de que el material leído resulta comprendido por el lector. Es decir, que todo lo que yo voy a leer lo voy a entender.
ahí ya estoy yo, ahí sí yo estoy comprendiendo, pues si yo solamente hago algo superficial no voy a entender nada. Entonces es importante que también nosotros emitamos esta parte de comprensión. Y también dice comprender supone extraer conclusiones del material y es lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Nosotros regularmente cuando leemos siempre extraemos conclusiones porque siempre estamos recordando, ¿verdad? Recuerdan la última lectura de hace 8 días cuando vimos cuando las vasijas iban rotas, cuando el Señor le estaba cobrando el humo, cuando le pagaron, ¿verdad? Pero solo le pagaron de forma simbólica. Ahí estoy interpretando yo qué es lo que está pasando. Muy bien, lectura selectiva. Bueno, aquí en la selección definitivamente es aquello que yo voy a elegir, ¿verdad? Entonces dice, selectiva, semejante a la lectura rápida. La lectura selectiva se caracteriza porque el lector no analiza toda la totalidad del texto. Acá no es toda la totalidad, sino que realiza una selección, es decir, se va saltando de parte en parte porque a él le interesa. Entonces, en este caso, a veces nosotros estimamos palabras claves y es lo que yo siempre les he mostrado a ustedes. Vean cómo yo solamente les selecciono a usted algunos elementos de lo que a mí me interesa, ¿verdad? Que usted vaya entendiendo o que la palabra le permita a usted tener una comprensión. Dice lectura oral, es la que hacemos en voz alta. Lectura subvocal o silenciosa cuando no producimos ningún sonido. La lectura rápida, sin detenerse ni profundizar. Vea cómo nosotros en su momento sí hacemos esta parte de esta lectura. ¿Por qué situación? Porque a nosotros solamente nos interesa obtener palabras claves que nos den la comprensión de lo que estamos desarrollando como tal. La lectura reflexiva, esta sí es contradictoria a la que vimos anterior, porque dice la lectura reflexiva se caracteriza por el hecho de que a través de la lectura del texto, la persona que lo lee sea capaz no solo de extraer conclusiones, sino de valorar lo que está leyendo. Es decir, que aparte de que está leyendo, lo está comprendiendo, también va a pensar y reflexionar respecto a esa lectura específicamente. A veces, por un ejemplo, hoy en día hay mucha información acerca de lo que fue parte de la pandemia y nosotros vimos entonces, nos informamos, ¿verdad? Cómo surgió, cómo se desarrollaba, cuáles fueron esas formas, ¿verdad? De contagio, cómo nosotros hoy en día tenemos que seguir previniendo. Y entonces usted hace una reflexión, ¿verdad? Y usted dice, bueno, si esto es una enfermedad que va a ser en un momento permanente, o sea, yo tengo que pensar que siempre voy a tener que continuar, por ejemplo, no sé, utilizando la mascarilla, utilizando el gel, el lavado de manos, etcétera. Entonces, eso me está haciendo a mí pensar, ¿verdad? Que esto va a ser beneficioso para todos. Y entonces ahí yo estoy haciendo una reflexión de lo que nosotros estamos emitiendo. Regularmente nosotros también hacemos una lectura reflexiva cuando leemos la Biblia. ¿Y qué hacemos cuando nosotros regularmente leemos la Biblia? Pues reflexión de lo que la palabra de Dios nos indica, de cómo nosotros podemos interpretarlo. Eso es importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta. Muy bien, la lectura literal. Como su nombre indica, perdón, literal, se caracteriza que la información extraída del texto sea procesado sin ningún tipo de inferencia. Yo no puedo decir que en este caso los procesos de matemáticas son básicos, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Eso es algo literal. Por lo tanto, entonces yo no puedo decir, tal vez en algún momento la suma nos vaya a servir y por eso la vamos a aprender. O sea, no, definitivamente no, es algo literal. Y por lo tanto, esa información no la puedo cambiar. Yo no puedo decir que 2 por 2 son 4 y después de identificar y decir, tal vez, ¿verdad? 2 por 2 son 4. O sea, no, está establecido y por lo tanto no tiene doble sentido. Es una interpretación literal. La información que me brindan es tal cual. A eso se llama literal. Por lo tanto, dice, no se valora en este caso la existencia de dos situaciones, sino solamente de una situación que me presenta como tal la lectura.
La lectura inferencial, esa inferencia es la que nos permite a nosotros establecer algunos elementos muy personales. Aquí, por ejemplo, dice, al contrario de lo que existe en la lectura literal, en la lectura inferencial es parte de lo que nosotros hacemos. Es decir, yo voy a leer un texto y luego voy a identificar las ideas principales, los significados que me permiten a mí obtener del material. Por ejemplo, en este caso nosotros conocemos algunos aspectos de moral y ética. Y la moral siempre nos va a determinar, ¿verdad? Que es todo lo bueno. Y la ética nos permite que todo el acto del ser humano sea bueno. Entonces, nosotros para hacer esta inferencia vamos a establecer aquella situación, ¿verdad? Dice, usted escucha, por ejemplo, una noticia donde dice, encontraron a 3 niñas sindicadas de posible, que estaban descuartizando a una persona en Ciudad Capital. Y entonces usted rápido dice, ¡ah! Ay, Dios mío, ¿verdad? Pero estas muchachitas, ¿qué estaban pensando? O sea, ¿qué estaban haciendo porque habían hecho eso, verdad? Y usted ya está haciendo una inferencia. Entonces dice, ay, no, pobrecitas, ¿verdad? Ellas de plano no tienen temor de Dios, tal vez no tienen papás, tal vez les pagaron para hacerlo. Y entonces usted ya está haciendo una inferencia de eso. Usted ya está pensando, ¿verdad? En esa noticia que se presentó y uno solo de ver a las niñas dice, pobrecitas, ¿verdad? Que las orilló a llevar a hacer ese macabro acto. Entonces usted ya está haciendo una inferencia del contenido que ha leído. Usted está estableciendo conclusiones. Cuando usted lo comente con papá y con mamá, le van a dar muchas opiniones, le van a decir, pobrecitas esas niñas, ¿verdad? Tal vez no tenían un papá que las guiara, posiblemente les pagaron, ¿verdad? Una fuerte cantidad para hacerlo, etcétera. Entonces ahí usted que está haciendo una inferencia. De la noticia que leyó usted, saca usted una inferencia como tal. Lectura crítica. La lectura crítica implica una lectura inferencial. Es igual que la reflexiva, es igual que la inferencial. Definitivamente lo que hace es una parte valorativa de lo que usted ha leído y usted determina lo que es bueno o es malo. Y en este caso, la valoración, ¿verdad? Era lo que yo le decía hace un momento. En la noticia salió así, ¿verdad? 2 adolescentes, decía, de 14 años y una de 17, las encontraron, ¿verdad? Descuartizando a una niña de 15 años. Ya la habían decapitado o se estaban cortándola en partes. Entonces uno dice, Dios bendito, o sea, ¿qué está pasando en nuestro ambiente social? ¿Qué está pasando por la mente de los jóvenes, de los adolescentes? O sea, uno empieza a criticar, ¿verdad? Esa situación y establecer una valoración. Es decir, yo puedo ahora establecer que definitivamente el ambiente social está muy malo, pero que en un momento, o sea, cuando yo tenga, por ejemplo, acceso a los jóvenes, pues voy a hacer la referencia de que lo primero es el temor a Dios, lo segundo el respeto a los padres, ¿verdad? Y sobre todo, obedecer y hacer las cosas con bien. Y eso es una crítica que uno establece y ya está en usted, ¿verdad? Que lo reciba o no. Dice, la señora va a empezar con sus locuras, ¿verdad? Hablar cosas que no tienen nada que ver. O sea, no, es una crítica que hacemos algunas personas, ¿verdad? Una reflexión que llevamos a cabo. Ya usted te va a asustar de verdad cuando lea la noticia. No es algo que me estoy inventando, sino es algo que realmente se dio hoy en la mañana, en la madrugada prácticamente. Muy bien, lectura informativa. No es más que aquella que tiene como principal objetivo informar. Informar. ¿Qué tipo de información recibimos nosotros? Bueno, recibimos información de conocimiento, ¿verdad? Nos informa, por ejemplo, un libro de idioma español que nos da información sobre la estructura de la gramática. Nosotros vemos un libro de matemática, ¿qué información vamos a recibir? Pues todo lo que se relacione a matemática, o nuevamente a sumas, a restas, multiplicaciones, divisiones, raíz cuadrada, ecuaciones, fracciones, según el grado, ¿verdad? Que nosotros estemos recibiendo de información. Usted ve una noticia por escrito que está recibiendo el acontecer del contexto social donde usted vive. Entonces, nosotros regularmente siempre acudimos a esta parte informativa, a este tipo de texto, ¿verdad? Y es la lectura que nosotros hacemos. Cuando a usted lo mandan a investigar un tema, pues usted va y se informa sobre ese tema. Eso es lo que nosotros hacemos regularmente. ¿Acerca de qué información? Dice de conocimientos específicos que nosotros buscamos.
Y claro está, en parte de entretenimiento yo le mencionaba, ¿verdad? Que hacemos también lecturas informativas con respecto a noticias, ¿verdad? Va a decir usted, ay señor, ya se enteró, ¿verdad? Que Shakira y Piqué definitivamente se separaron, ¿verdad? Y ya lo anunciaron. O sea, que es una noticia de farándula que está informando, ¿verdad? Que nos interesa a nosotros, pues no nos va ni nos viene, pero al menos ya lo están informando, o sea, es parte de, a eso me refiero. Lectura recreativa. La lectura recreativa se caracteriza principalmente por el hecho de que se lleva a cabo con el único propósito de entretener o disfrutar, y por eso es recreativa, ¿verdad? Porque lógicamente me entretiene y lo disfruto. Y miren, eso es algo indispensable para ustedes en esta edad. O sea, lean para recrearse, lea para informarse, lea para entretenerse y disfrute de lo que está leyendo. Yo siempre le digo, cada vez que vaya usted a una librería, cómprese un libro. Y si va usted por material y todo lo que usted quiera, pero busque su libro, léalo. Y no espere a que sea asignado, ¿verdad? Y que yo se lo divida en partes, sino usted cómpralo y léalo en un día, ¿verdad? Porque regularmente es lo que hacemos, en un día leemos nosotros un libro. Entonces, eso es importante. La lectura científica les mencioné al inicio de la clase, que es parte de la que nosotros hacemos. Es un interés que nosotros vamos a manifestar por algo que nosotros necesitamos conocer. Y ese interés, a veces les he dicho en su momento, es un interés impuesto porque yo la mando a investigar. Y a veces también es una búsqueda de información, ¿verdad? Para saber si lo que me está diciendo la señora es mentira o es falsedad, ¿verdad? Alguien va a decir, ay, la señora se inventa unas cosas, ¿verdad? No, 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 o sea, vaya, investiguelo y vea que lo que le estoy diciendo es real. Y si yo le digo a usted que pues definitivamente las operaciones básicas de matemáticas son suma, resta, multiplicación. Usted va a decir, la señora solo eso menciona. ¿Por qué? Yo creo que solo eso sabe. Mejor vamos a saber si es cierto, ¿verdad? Usted lo investiga. Yo le voy a decir a usted que la oración tiene dos elementos fundamentales, que es el sujeto y el predicado. Vaya, investiguelo si es así o solamente lo está inventando la señora, ¿verdad? Yo le dije hace un momento sobre la noticia, ¿verdad? De estas tres muchachitas que ya fueron sindicadas, ¿verdad? De un delito. Vaya, investiguelo. O sea, eso es algo que usted tiene que comprobar, que aquello que nosotros en un momento determinado estamos investigando, estamos compartiendo, estamos tomándolo como una disciplina, sea realmente verdadero, científico, comprobado como tal. La lectura fonética es también una lectura que nosotros vamos a relacionarla con la lectura oral, porque en este caso, ¿verdad? El material que nos presenta es en forma escrito que va a ser luego transmitido por un sonido. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de fonética, en la articulación de las palabras que nosotros les vamos a dar un sonido. Ya no voy a decir a, r, d, i, s, u, l, ¿verdad? Yo ya no estoy mencionando los sonidos de cada letra, yo ya estoy articulando, articulación, y ya le di un sonido como tal. Eso es fonética. La lectura musical, este tipo, pues difiere del resto, pero más sin embargo es una lectura. ¿Y qué pasa con esta lectura musical? Es una simbología. Y ustedes más de alguna vez, ¿verdad? Han llevado el curso de formación musical y ustedes han visto, ¿verdad? Que existe el corchete, existen los símbolos, ¿verdad? Del vacío, de cómo establece en un momento esa simbología en la música. Y claro que es una lectura. Y los músicos de esas partituras interpretan, ¿verdad? Varias melodías. Esa es una lectura musical. Y luego, relacionada a ella, que siempre la hemos mencionado mucho en comprensión lectora, está el braille. Y esta lectura, pues es para las personas no videntes y se basa, ¿verdad?, en la interpretación de símbolos percibidos a través de lo que es, por ejemplo, en una tablilla, ¿verdad? Ese es el braille. Y para ello, pues regularmente las personas van identificando, así como nosotros identificamos un abecedario A, B, C, D, o sea, lo mismo pasa en esta situación. La lectura pictográfica fue una de las más esenciales en su momento, ¿verdad? Desde los mayas hasta nuestros días, pasó por los mayas, por los romanos, por los egipcios,
por los fenicios, cuando en un momento, pues, se identificaban, ¿verdad? Símbolos, imágenes en vez de letras. Y eso representó en un inicio lo que fue el alfabeto para algunos, ¿verdad? O sea, fue una simbología pictográfica. Pero hoy en día nosotros no, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos una simbología a través de un alfabeto como tal. Y esos son los tipos de lectura que nosotros pudiéramos desarrollar. Dentro de ellas son las más importantes. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. Algo que no haya quedado claro, por favor. No, señor. Todo claro, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, vamos a trabajar sobre ello. Vuelvo a repetir, les comentaba, ¿verdad? Que ya la próxima semana nosotros vamos a estar trabajando lo que son evaluaciones. Entonces, yo les voy a suplicar que por favor, una, repasen sus temas y dos, que envíen sus tareas. Yo les he dicho a ustedes lo siguiente. Siempre pueden enviar tareas pendientes y por favor, de preferencia, el último día que yo recibo es el día que usted se evalúa, porque ya le expliqué desde la vez anterior, ¿verdad? Que yo lo que hago en este caso solamente voy y tomo, ¿verdad? En este caso, la nota que usted tiene de evaluación y la sumo a su zona. Y con esto cerramos nosotros nuestro curso. Así que por favor le invito a que usted envíe las tareas que tenga pendientes todavía y que trabaje el día de hoy. Esta por favor en su cuaderno. Señor, disculpe la molestia. Fíjese que estaba buscando el documento en la plataforma, pero yo creo que a mí no me lo publicó porque no me aparece. Hazme el favor, dale refrescar a tu página y me indica si aún no te aparece, por favor. Muy bien. Gracias. Ya, señor, gracias. Muy bien.